Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy te voy a leer el capítulo 1 de este libro que se titula Juicio a un tal fulano. Es mi 10º libro publicado en el año 2020, pendiente de presentar por cuestiones que todos ya sabemos, y lo voy a exponer en la próxima Feria del Libro de Villa Ballester, en la Ballester Expo Libro. Y hoy te voy a leer el capítulo número 1. Te digo, se trata de una novela. El capítulo 1 dice así: Preludio. TF descansaba en el living de su casa en compañía de su televisor. Conocía la programación en detalle, ya que pasaba gran parte del día frente a él. La caja boba era su principal aliada. Lo conectaba con el mundo. Prácticamente toda su jornada transcurría en esas 4 paredes, la de su diminuto departamento. Permanecía con las ventanas cerradas y las persianas bajas, tratando de no tener contacto con el mundo exterior. No le gustaba andar por la calle ni interactuar con la gente. No quería recordar cuándo había ocurrido ese quiebre, ese distanciamiento, ese sentir extraño de desconfianza y desamor, de no pertenecer a ningún grupo. No quería pensar en lo que había sucedido en ese pasado no tan lejano, pero sí tan doloroso. Su único nexo con las personas era don Aurelio, un hombre mayor que vivía en el departamento contiguo. Aurelio era un sujeto sufrido, pero ello no le había impedido ser sociable. Eso lo diferenciaba de TF. Con él tenía una relación amable, pero no tan cercana. Era el que se encargaba de hacer las compras y cobrar su jubilación. Por sus servicios se quedaba con el 10% de los ingresos. Él también vivía solo. Era una especie de compañero de adversidad. TF siempre decía que gracias a Aurelio podía permanecer oculto, aislado, sin ser visto. Así era su voluntad, aunque hubiera preferido irse muy lejos, hacia algún lugar donde nadie lo encontrara. Pero claro, a pesar de su situación, era un bicho de ciudad y se sentía mayor, con muchos años sobre sus hombros, para poder tomar una decisión semejante. Hacía ya más de 5 años que estaba atado a esa rutina. Había entrado en una recta descendente y así fue vendiendo de a poco algunos bienes que había heredado. Fue un hombre con poco margen de error, siempre al límite, poco previsor. No había vivido mal, pero seguramente se abusó de su suerte. Pensó que iba a ser eternamente joven y que su fuerza nunca mermaría, pero no pudo escapar a su destino y pagaba las consecuencias. En algunas noches su historia venía a su mente por sí sola, sin que la llamara, y no la analizaba, pero sí tenía sentimientos encontrados. Se preguntaba qué había ocurrido y sentía la energía negativa de esos cambios tan repentinos, tan vertiginosos. A veces se resignaba y decía, así es la vida, pero no estaba muy convencido. Su presente era lo que le había tocado en suerte y parecía que le era difícil corregirlo, modificarlo e encauzarlo hacia otro rumbo. Aurelio le decía que el hombre es artífice de su destino, que la voluntad es lo principal, pero justamente eso era lo que él no tenía. Parecía que sus anhelos habían muerto. Muchas decepciones, rechazos, gente desagradecida, poco confiable, infiel y para nada recíproca. Lo que más sentía era decepción. Ya había sido suficiente. Había vuelto a empezar muchas veces y siempre ocurría lo mismo. Terminaba solo, sintiéndose frustrado y ultrajado. Desde pequeño nada le había sido fácil, siempre peleando por su espacio con uñas y dientes, muy aguerrido, con toda la artillería que tenía a mano. Siempre en guardia, defendiendo lo que podía conquistar y sintiendo lo efímero que eso era. Vivió eternamente agotado y atormentado por esa devolución que recibía, tan poco agradable en algunos casos. El mundo era de las estrellas y no de los estrellados, tal como él se sentía. Pero hubo un día en que sus fuerzas flaquearon. Los años platearon su sien, su rostro se llenó de surcos que le daban una expresión de hombre sufrido, y sus ganas fueron diluyéndose.
Su andar se hizo lento, su pensamiento ya no fue tan lúcido, por lo menos para estar inserto en el sistema, y fue quedando afuera. Cuando ya no fue útil ni servil, ni capaz de resolver los problemas, se quedó solo, muy solo, y su mente, cada vez más inactiva, se plagaba de recuerdos que comenzaron a jugarle una mala pasada. Se llenó de angustias, miedos, resentimientos, impotencia, por no sentirse ni escuchado, ni amado, ni respetado como él lo hubiera querido. Fue cayendo bajo hasta que ya no quiso levantarse de la cama por no encontrar motivos para hacerlo. Al principio vivió de la cobranza de su magra jubilación y del producto de la venta de un departamento heredado de su madre. Luego, cuando su madre falleció, comenzó a cobrar su pensión. Ambos ingresos le permitían vivir muy modestamente. Se consideraba afortunado de no haber terminado viviendo en la calle, como un indigente, pero estuvo cerca de serlo. Él no había guardado nada. Lo poco que tuvo en algún momento lo utilizó para ayudar a los demás, y lo que le había quedado lo vendió para pagar deudas. Así transcurrían sus días. Por suerte para él, su situación estaba en una meseta, ya que el declive se había detenido. No hay mal que dure 100 años, pensaba, pero no tenía noción del transcurso del tiempo. No había ni relojes ni espejos en su casa. El departamento era muy pequeño, un monoambiente. Salvo el baño, todo funcionaba en una superficie de 5 metros cuadrados. El mantenimiento era mínimo, pero prácticamente no lo usaba. Su rutina consistía en dormir más de 12 horas al día y acomodarse en el sillón para ver televisión. Se aseaba no muy seguido e ingería alimentos sin ningún orden, solo cuando tenía hambre. Aurelio era su cocinero y le preparaba el menú para toda la semana. Estaba en TF racionar lo que Aurelio cocinaba para que le durase los 7 días, hasta que llegara la reposición. Una sirena de policía comenzó a escucharse cada vez más claramente. Una patrulla se acercaba a gran velocidad, con toda la pompa, abriendo el tránsito para llegar rápido a destino. Se detuvo frente al edificio en el que vivía TF y varios efectivos descendieron del vehículo. Uno de los servidores de la ley llevaba en sus manos una orden del juez. Hizo sonar el timbre del departamento de TF en varias oportunidades y este no atendió. Minutos después subió la persiana de la ventana que daba a la calle y observó la escena desde arriba. Su actitud era muy serena, como si supiera anticipadamente el motivo por el cual la justicia lo buscaba. Luego se sentó en el sillón, apagó el televisor y se quedó en calma, como esperando lo que iba a suceder. De pronto, el televisor se volvió a encender. TF tomó el control, pero parecía no responderle. Algo andaba mal. Se volvió a acomodar en el sillón y se quedó viendo un programa nuevo. Raramente no había sido anunciado en la grilla del canal. Bueno, y ese es el capítulo 1. Espero que te haya despertado alguna intriga o curiosidad para saber cómo continúa a partir del capítulo 2. Muchas gracias.